Hola, ¿cómo están, amadas mujeres de propósito? Gracias por estar con nosotros una semana más en esta parte de crecer, de mejorar cada día para poder llegar a ser mujeres conforme al corazón de Dios. Gracias a las naciones que nos acompañan, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, Honduras, también está Colombia, Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Les bendecimos y sabemos que va a ser un tiempo maravilloso del Señor para que nosotras crezcamos. Hoy en este día vamos a iniciar con nuestra querida mentora, nuestra querida maestra Ania, y hoy vamos a tener un tiempo especial. Así es que, maestra Ania, el tiempo es tuyo. Bendiciones. Muchísimas gracias. ¿Cómo están todas? Me da gusto saludarlas. Que les mando un fuerte abrazo a cada una de ustedes. Es un placer volver a reunirnos en esta plataforma en la que nos permite aprender más de la Biblia, aprender acerca del propósito que Dios tiene para cada una de nosotras. Gracias por el tiempo. Hoy tenemos un tema sumamente importante y es acerca del milagro de la provisión, de ese milagro de la provisión que nos permite aprender cómo Dios nos ve desde ese lado de las necesidades que nosotros tenemos y de lo que Él suple en nuestras vidas. Hemos decidido que en el mes de enero poder tocar este tema alineado un poquito a nuestras finanzas, a nuestro orden financiero, a cómo ser una mujer que prospera, a cómo ver los principios de la provisión o los principios de la prosperidad en la palabra, no como una teología de la prosperidad, sino como un aspecto importante en nuestras vidas, que creo yo que la palabra de Dios nos da tantas luces, tantos principios, que al aplicarlos, seguro tendremos una mejor administración, una mejor mayordomía y podremos disfrutar de lo que Dios ha preparado para nosotros. Dios es un Dios Padre bueno, proveedor. Quiere vernos a nosotros como hijos bien. De hecho, como madre, como padre, yo sé que aquí vemos muchos padres de familia, madres de familia, sabemos que queremos darle lo mejor a nuestros hijos, proveerles, darles lo necesario. Y dice la palabra, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre que está en el cielo quiere darles lo mejor a ustedes. Entonces, este tipo de aspectos en nuestra vida es importante que la tengamos en cuenta. Hemos visto eh, muchas historias de personas, incluso en la Biblia, de personas cristianas que creen en Dios, que aman a Dios, que les sirve, pero que pasan una situación financiera muy difícil, que claman por un milagro de la provisión, porque no hemos aprendido a administrar, no hemos aprendido a aplicar los principios de la Biblia. Y hoy quiero hablarles acerca de ese milagro de la provisión que está en Primera de Reyes capítulo 17. Vamos a ir a la palabra en Primera de Reyes capítulo 17, verso 8. Primera de Reyes capítulo 17, verso 8. Dice la palabra, y este es el pasaje en donde el profeta Elías tiene un encuentro, tiene una palabra que Dios le da, y tiene esta relación con una viuda, con una mujer. Por eso me interesó muchísimo este tema para mujeres de propósito, porque la mujer que aparece aquí en este pasaje es una mujer y viuda. Dice la palabra en el verso 8, vino luego a él palabra del Señor diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. El primer punto que yo quiero resaltar de esto es que la persona que Dios designa para hacer un milagro financiero, un milagro de provisión, es una mujer viuda, es una mujer que va a sustentar a un profeta, que va a sustentar a un varón. La viuda representa una posición muy vulnerable. La viudez representa una posición de soledad, de escasez, de necesidad. De hecho,
en la palabra de Dios dice, ayuden a las viudas, ayuden a los huérfanos, no se olviden de las viudas, decía Jesús. ¿Por qué? Porque es una posición bastante difícil. Sin embargo, aún a esa persona quizás vulnerable, Dios dice, yo voy a usar a esa persona que aparentemente es vulnerable, que es una mujer viuda. Me llama la atención el contexto. Si ustedes ven el contexto, es el momento de escasez, es un momento de no llueve, es un momento en el que desde que inicia el capítulo 17 vemos a Elías con una palabra dura para el pueblo. ¿Por qué? Porque dice que dio la palabra y no va a volver a llover hasta que él lo diga. Y entonces hay una sequía. Y esa sequía trae, por supuesto, escasez de alimentos, un momento de dificultad. Este pasaje muestra ese momento de escasez y de dificultad en donde Dios da una palabra. Y esa palabra involucra a una mujer que es vulnerable. Es decir, cada vez que nosotros sintamos que somos mujeres, que no tenemos una profesión, que no tengo un trabajo sólido, que soy ama de casa, quiero recordarte a la viuda de Sarepta, a una mujer que fue usada por el Señor para hacer ese canal de bendición, para sustentar a otros. Esto es importantísimo. El primer principio que yo quiero romper en este momento la mente es que Dios nos muestra que aún a las personas más vulnerables, Dios nos va a usar para grandes cosas, para milagros sorprendentes. Así que nunca pienses que Dios nos ha desechado. Que nunca en tu mente albergues el pensamiento de que no estamos hechos para grandeza, que no estoy hecha para producir, que no estoy hecha para dar, que no puedo darle a los necesitados, porque Dios dice, yo puedo hacer que de ti venga ese sustento. Y dice la palabra, levántate, verso 9, levántate, le dice, vete a Sarepta, verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Es decir, le pidió bebida y le pidió alimento. Y entonces dice la palabra, y ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja, un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta situación es tan fuerte que está pasando esta viuda que tiene un hijo y que ha entrado en una forma de pensar de que es el final. ¿Cuántas veces hemos pensado, hasta aquí llegué? Ya no hay más futuro, ya no hay más porvenir para esta mujer y para su hijo, ya no había futuro. Era lo último que ella podía hacer era agarrar ese puñado de harina y de hacer la última comida que podían realizar, y de allí habla de muerte, es decir, ya no hay esperanza, ya no hay futuro, ya no hay porvenir. ¿Cuántas veces nos ha llegado el momento de pensar, está tan dura la situación, que ya no puedo volver a empezar? La empresa que inicié, el emprendimiento que inicié, ya se acabó. ¿Cuántas veces hemos dicho, ya no vuelvo a hacerlo, ya no vuelvo a emprender, ya no lo vuelvo a intentar? Ya está muerta la situación. ¿Cuántas veces hemos dicho, pospuse mis estudios, mi preparación, mi profesión, el sueño, el anhelo, el proyecto, y lo dejamos todo a la borda y decimos, lo tiramos y decimos, ya no más, ya no puedo seguir más? Ella estaba en esa posición, en esa determinación de decir, ya no más. Pero llega la palabra de Dios oportuna, en momento de escasez, en momento de límite, pero llega la palabra. La palabra tiene poder. La palabra profética, la palabra que porta el profeta y que le es dada a la viuda, conlleva un rompimiento mental
y también un cambio en el ambiente. O sea, cuando tú oras proféticamente, cuando tú tomas la palabra de Dios, la haces tuya, la haces rema, la declaras, eh, lo, lo haces tuyo, esa palabra cobra vida. Dice, dice Juan, cuando empieza a hablar de Jesús, Él es el verbo hecho carne, es decir, la palabra vuelta carne, Jesucristo. Cuando dicen una palabra tuya basta para sanar, cuando hablamos de ese poder que hay en la declaración, en la palabra, actualmente he escuchado corrientes de psicología, corrientes de motivación, que dices que si tú te hablas a sí mismo positivamente, que si tú hablas positivamente, atraes la riqueza, atraes lo positivo, atraes las oportunidades. En realidad lo que está operando aquí es la palabra. Dios ha puesto una autoridad en la palabra. Y cuánto más cuando es una palabra que viene de la palabra de Dios, cuando es una declaración que viene fundamentada en la palabra de Dios. El profeta trae una palabra a una mujer que ya sentía que ya no había más adelante, más futuro. Y eso es importante porque vemos cómo nosotras a veces nos hemos puesto pacíficas en eso. A veces ya no hacemos esa oración de poder. Hacemos la oración de lamento, hacemos la oración de necesidad, hacemos la oración de llanto, pero se nos ha olvidado hablarle a la refri, hablarle al carro, hablarle a lo material, hablarle, decía, a las montañas. Si ustedes tuvieran fe, lo pueden mover. Si ustedes tuvieran fe, Elías acababa de dar una palabra, ya no va a llover más y hasta que yo lo diga volverá a llover. Es decir, hay un poder en la palabra para hacer milagros de provisión en tu casa, para hacer milagros, rompimiento de mentalidad de pobreza, de mentalidad de escasez. Hay que empezar a renovar, a hacer metanoia en nuestra mente y empezar a pensar, ¿quién es el dueño del oro y de la plata? ¿Quién es el padre del cielo y de la tierra? ¿Quién es el creador? ¿Quién es el que lo hizo? ¿De quién es ese terreno que yo quiero comprar? Es de Dios, es de mi papá, es de mi padre. ¿De quién es el que quiere ver el bienestar de mi familia y el mío? Mi padre, el buen Dios, que quiere verme bien. Que así como hizo que Abraham prosperara en el desierto, así como hizo que José prosperara en Egipto, así como hizo que José todo lo que tocara prosperaba, es el mismo Dios tuyo y mío. Es el mismo Dios que sigue operando. Y aún ahora con más fuerza, porque la muerte de Cristo Jesús, el que Él haya resucitado y sentado en su trono, todavía nos da una autoridad superior. Dice, yo los voy a hacer sentar a ustedes en los lugares celestiales. Tú estás sentada en un lugar espiritual que nadie más va a poder evitar que esa palabra que tú das con esa autoridad pueda suceder, respaldada por Dios, aprobada por Dios. Yo recuerdo cómo empezamos con Karinita a poner en práctica la palabra de provisión sobre nuestra casa. Cómo el Señor nos trajo de una realidad de escasez a una realidad de provisión. Por supuesto, una buena administración, aplicar los principios de la Biblia, pero activarnos en la palabra de Dios. Dice el verso 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho. ¿Cómo dijo? Haz como has dicho. Lo dicho, lo hablado, la palabra. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela y después harás para ti y para tu hijo la primicia. Aquí, este pasaje, verso 13, nos habla de la primicia. Número uno, le dice, quita el temor. Vamos a quitarnos el temor hoy. Yo quiero que todas las mujeres de propósito se quiten el temor. Esa carga que traemos o que traíamos de las deudas, de los compromisos, de qué va a pasar, que si me dejó el esposo y ahora qué me va a pasar, no hay porvenir, no hay futuro, estoy viuda. Quitémonos ese temor. Dice, no tengas temor. Ve y hazlo dicho.
Ve y declara mujer de propósito, ve y di en tu casa, ve y ahora quiero verte declarar bendición sobre tu familia, oportunidades abiertas para tus hijos, para tu esposo, para ti. Declara la palabra en el nombre de Jesús. Haz que todo lo que te rodea obedezca a lo dicho. Dice, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. ¿Quién es primero en nuestras vidas? El profeta aquí representa la presencia de Dios, representa la autoridad de Dios, representa a Dios. Necesitamos mujeres que le den la prioridad a Dios, que sepan honrar primero a Dios. El pan, el único pan que tenía la viuda, lo iba a hacer primero para Dios. Hoy quiero que empecemos a poner a Dios primero. Y esta situación, primero Dios nos va a permitir honrar a Dios con las primicias. Dice la palabra, honra a Dios con los primeros frutos de la cosecha. Y dice que tus graneros estarán llenos a rebosar de grano, de mosto, de vino. ¿Por qué nos dice Dios primero a Él? Él es el dueño de todo. Él no necesita de nosotros, de la provisión de nosotros, no necesita de nuestro dinero. Él no necesita nuestros bienes. Él es el que nos provee. Todo lo que tenemos, Él nos lo ha dado. Sin embargo, hay un principio, un principio o una ley. Yo lo llamaría una ley en el reino de Dios, que es la ley de las primicias. Ese principio inamovible que lo que provoca es ese rompimiento que hace la honra. Y la honra lo que hace es que hace llenar tus graneros. Dice la palabra, honra a Dios con esas primicias y Él va a hacer que todo reviente. ¿Qué dice el diezmo? Dale al Señor el diezmo de lo que tú tengas, de lo que del Señor te ha confiado. Mira que nos da el 90% y solo el 10%. La verdad que nos da bastante para ser Él el dueño de todo. Pero más que todo, más que amor en esto, es obediencia a la palabra. Ese pasaje del diezmo es el único que dice, pruébenme en esto. Ese pruébenme en esto no requiere fe. Ese pruébenme en esto ni siquiera necesita que tengamos mucha fe. Solo es probarlo. Y eso pruébenme en esto y verán que abro las compuertas de los cielos y la bendición hasta que sobreabunda en sus vidas. Esta promesa de Dios es para ponernos a prueba y que empecemos a hacerlo más que por amor, más que por fe, es por obediencia a que vamos a honrarlo a Él, es por honra a Él. Y entonces la viuda le dice la palabra del profeta, hazme a mí primero de ello una pequeña torta y después harás para ti y para tu hijo. Yo no sé qué estamos colocando, es que lo hacemos y si no, pues los aconsejo hacerlo, el presupuesto por escrito. Si tú llevas un control de todo lo que tú administras, ¿qué escribes primero? ¿A quién apartas primero para hacer todos los compromisos que tenemos? ¿Quién es el primero en lo que tú estás administrando? Pon a Dios primero en todas las cosas y Él garantizará lo que vamos a ver ahorita. Y dice, verso 14, porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. No va a haber más escasez, no va a disminuir, no va a cesar el aceite, no va a escasear la harina. Dice la palabra de Dios, yo voy a hacer que siempre haya provisión en tu casa. Yo tomo hoy esta palabra para mujeres de propósito y declaro en el nombre de Jesús que las mujeres de propósito se activarán en la palabra profética para su casa, para su familia. Y dice el Señor, y yo haré que no falte nada en tu casa. Yo haré que no escasee, que siempre haya harina en la tinaja. Yo haré que siempre haya aceite, que siempre haya provisión en tu casa. Aun cuando todo lo demás
esté lleno de escasez, aun cuando las noticias vengan con momentos difíciles, Dios dice, yo siempre voy a proveer en tu casa. Esto es palabra de Dios, no es un juego, no es un invento de Ania, es palabra de Dios sobre tu vida. Han venido momentos difíciles, pero dice el Señor, se acabó la escasez, porque encuentro mujeres que me honran, encuentro mujeres que me creen, encuentro mujeres que me dan la primicia, veo mujeres que creen en la palabra que yo les he dado en sus vidas. Cuando dice yo te entregaré la tierra, yo te daré un techo, yo te daré provisión, el Señor lo está diciendo y así lo hará. Entonces vemos cómo el Señor dice acá, voy a darte la provisión. Verso 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Hay una palabra que Dios ha dado a tu corazón y esa palabra se cumple. Dice en la Biblia, dice, no quedará ninguna palabra sin ser cumplida, ninguna palabra, ni una coma quedará sin cumplirse. Así es en nuestras vidas, ni una palabra quedará sin cumplimiento. Lo que Dios ha prometido para ti, la palabra de provisión para tu vida, eso será siempre. Dios es un Padre bueno, es un Padre proveedor. En ocasiones vemos con miedo o vemos con un poquito de desdén el aspecto de la provisión para los hombres y mujeres de fe. Por muchos siglos atrás tuvo una época la iglesia en donde la mentalidad de pobreza se empezó a establecer y empezó a predicarse mucha palabra de escasez, de pobreza, el voto de pobreza, pero Dios no quiere ver a sus hijos en pobreza. La pobreza en la palabra de Dios yo la veo como una maldición, no como una bendición. No es parte de lo que los hijos de Dios tienen que tener. Yo veo a un Abraham que salió de su tierra con su esposa, sin trabajo, sin horizonte, pero Dios lo guiaba. Y dice la palabra que llegó a ser un hombre muy rico, riquísimo. Fue tanta su riqueza que le dio a él y también a Lot, el que lo acompañó. Y era tanto lo que había que dice que empezaron a crearse conflictos entre ellos y dijeron, tenemos que separarnos. Y era la bendición de Dios atrás de Abraham, atrás de Sara, atrás de José, que incluso de esclavo, que incluso de preso en la esclavitud o en la cárcel, estaba bendito. Es decir, sus manos prosperaban todo. La casa de Potifar empezó a prosperar. ¿Por qué? Dice que se dieron cuenta que porque el Espíritu de Dios estaba con José, porque Dios respaldaba a José, porque había una palabra de gobierno sobre él, había un sueño que había sido revelado, una asignación para él. Hoy declaramos que tenemos ese corazón como el de la viuda, que honra a Dios. Declaramos el corazón como la viuda de Sarepta, que entiende y cambia su mentalidad y que puede ser renovada en la palabra de Dios, que puede cambiar su realidad de un momento de escasez a un momento de provisión, recibiendo la palabra, creyendo la palabra, aplicando lo hablado, dice el profeta, y dice la palabra, y se cumplió lo dicho por Dios a través del profeta. Yo creo firmemente en que la situación de las mujeres de propósito va a cambiar, que de ahora en adelante ya no vamos a hablar escasez, que de ahora en adelante hablaremos provisión en casa. El Señor paga, el reino de Dios paga. Las compuertas, las compuertas del reino es el que paga. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado la palabra. Yo veo, yo veo en los principios de la Biblia que Él quiere que nosotros vivamos bien, que aprendamos a poner al dinero en donde le corresponde, que es un instrumento, que aprendamos a ver a Dios como un Padre que provee, que aprendamos a aplicar los principios y la palabra de Dios. Así que
No puede ser que personas no cristianas o no de fe estén aplicando el poder de la palabra positiva en sus vidas y les funcione, a que nosotros que tenemos la palabra no positiva sino profética, la palabra de Dios, la autoridad, la legalidad, el respaldo, no lo estemos aplicando. Tenemos que ser ahora, de ahora en adelante, palabra de Dios, palabra de bendición. Sí va a haber provisión, no va a haber escasez. Dios proveerá, Dios hará, Dios multiplicará. Dios solo sabe multiplicar y sumar. Yo jamás he visto un pasaje que hable de restar, de limitar, de empobrecer. Todo es suma, multiplicación, y multiplicó los peces y multiplicó los panes y dio en abundancia y sobró, todavía sobra. ¿Por qué? Porque así es Dios, bueno, grande, fiel, amoroso, proveedor. Esto quiero que lo guardemos en nuestro corazón, pero más que creerlo en el corazón, aplicarlo. De ahora en adelante, empieza la mañana. Hoy Dios va a abrirme puertas. Hoy Dios va a operarme. Gracias, Padre, por las puertas que abrirás. Gracias, Padre, por la abundancia que has puesto en mi casa. Gracias por sustentarme. Gracias porque no estoy sola. Tú estás conmigo. Porque no viene de hombre, sino viene de Dios la provisión. Gracias. Vamos a terminar con una oración. Este momento de la palabra, creo yo firmemente eh, que las cosas difíciles que nos han pasado son una escuela, un estiramiento, una, un momento de capacitación, un momento en el que nos prepara. ¿Para qué? Para pasar al siguiente nivel. Hoy lo que has pasado, lo que fue, lo que está en el pasado, solo que nos sirva como lección, solo que nos sirva como una escuela, pero que de ahora en adelante renovemos nuestra manera de pensar, que el Señor va a dar la estrategia, que el Señor va a dar la palabra, que el Señor va a darte esa puerta abierta que tú necesitas. Créela, declárala y aplícala. Vamos a hacerlo, Padre amado, te damos gracias. Gracias por Mujeres de Propósito. Gracias porque estamos aquí con un corazón que te ama, que te honra, que queremos, Señor, atesorar y aplicar lo que tú nos tienes en la palabra, en la Biblia. Padre amado, nosotros creemos en que tú eres un Dios bueno, un Padre que provee a sus hijos, el dueño del oro y de la plata, en que en ti no hay escasez, en ti hay abundancia. Tú eres un Dios abundantemente rico que quiere ver a sus hijos bien. Gracias por lo que nos has dado hasta hoy. Gracias por sustentarnos aún en los momentos difíciles. Sé que hay muchos testimonios que dan fe de que nos has sostenido. Gracias por lo que estás haciendo ahora de renovar nuestra manera de pensar, de cambiar nuestro corazón y alinearnos a tus principios y a tu palabra. Y permítenos, Señor, experimentar ese milagro de provisión que sucedió con la viuda de Sarepta. Permítenos, Señor, ser esas mujeres que te creen, que le creen a la palabra profética, que se actívanos en la palabra profética, Padre. Activa el don profético. Dice tu palabra que nos has hecho reinas, sacerdotisas y profetas del Señor. Y como profetas del Señor, daremos la palabra que tú nos has puesto en el corazón. Activa, Señor, y que esa palabra vaya respaldada por ti. Que esa palabra, Señor, haga temblar los montes, haga obedecer, Señor, a lo material y a lo espiritual. Permítenos, Padre, honrarte a ti primero, porque tú mereces toda honra, toda gloria y todo honor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchísimas gracias, Mujeres de Propósito. El Señor nos está asombrando con este enero que empezamos con mucha palabra de Dios, corrección de Dios oportuna para todas. Me encanta verlas. Un saludo a cada una de ustedes. Me encanta verlas a todas. Gracias por encender la cámara. Gracias por estar conectadas de Costa Rica, de Estados Unidos, República Dominicana. Y hablando de República Dominicana, vamos a Colombia, también veo por acá. Gracias por conectarse.